lo que vamos a hablar ahora porque vamos a aprender acerca de un nuevo hobby que quizás nos cautive un poco. Vamos a estar hablando de plastimodelismo y para eso le vamos a dar un fuerte aplauso a Claudio Vázquez, quien es presidente de la Asociación Internacional de Plastimodelistas, y a Felipe Zúñiga, quien es plastimodelista. Claudio, Felipe, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Gracias por acompañarnos en esta entrevista en donde queremos demostrar toda esta pasión, ¿cierto? Este hobby por el plastimodelismo. Algo ya nos habían comentado, claro. Pero hoy queremos abocarnos a la historia y a diversas temáticas también que existen en este mundo. Sí, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente a estar con ustedes, a la teleaudiencia y al canal. Sí, básicamente nos gustaría ahondar un poquito más en el tema del plastimodelismo, hablando un poquito de la historia, digamos, del plastimodelismo. Así que, si me lo permiten, nos vamos a irnos para adelante nomás. Empecemos nomás, entonces. Bueno, básicamente, como es plastimodelismo, nuestra materia prima es plástico, en esencia. Y no tiene que ver nada con la plasticina, decíamos en la otra vez. Mucha gente realmente puede confundir plastimodelismo con plasticina, en esencia, y es fácil. Culpable. Y es fácil. Pero es plástico, en la base de la maqueta es plástico. Ya. Y bueno, el plástico nace con un científico belga que se llama Leo Baekeland, que en el año 1909 inventó la primera resina sintética plástica, que él denominó posteriormente baquelita, por todos conocido. Durante la década del 30, el gobierno norteamericano le gerenció a dos empresas norteamericanas, una de Nueva York y otra de Chicago, la construcción de modelos militares a escala. O sea, en Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Ya. Estamos hablando de los mediados de los 30 aproximadamente. Para reproducir modelos a escala lo más detallado posible. ¿Y eso con qué finalidad? Bueno, buena pregunta. La gracia era, primero, uno servía para programar algunos combates, por ejemplo, en un plano, por ejemplo, una mesa. Para, en el fondo como para hacer estrategias. Exactamente. Estrategias de guerra. Es la palabra que tú encontraste, perfecto, la estrategia. Y por otro lado, que quizá una idea mucho más importante, era poder entrenar a los vigilantes, a los pilotos, a los comandantes de submarinos, para poder identificar principalmente a enemigos. Claro, sin arriesgar. Sin arriesgar su vida, ni mucho menos, ¿cierto? Ya tenemos el primer damnificado. Ven que se puede arriesgar mucho. Oye, yo iba a decir... No le pasó nada, ¿cierto? No pasó nada. Este helicóptero salió a dar una vuelta un ratito. Oye, pero yo lo que iba a decir... Sí, por dentro de esto. Malditos animadores. ¿Todo bien? Respiremos. Sí. Ya, eso, votemos. Pero lo que te iba a decir es que esto es como cuando uno ve, por ejemplo, las series que son de época, no sé, Roma, ¿verdad? Y uno veía ahí que estaban sentados los grandes cabecillas de los ejércitos armando en un tablero cómo iban a hacer las estrategias de guerra, por dónde iban a llegar los ejércitos. Esto entonces la finalidad era un poco eso, pero ya más moderno con este tipo de... En cierto modo, exactamente. Vino a reemplazar el plástico o los modelos plásticos, vino a reemplazar los modelos en madera o en piedra que se utilizaban en la antigua Roma. No sé si vieron Pearl Harbor. ¿Sí? Al principio de la escena los japoneses tenían como una mini playa y a escala tenían cada buque que iban a bombardear. Perfecto. Entonces así hicieron la estrategia. Oye, ¿cómo llegaste tú al plastimodelismo, Felipe? Mi viejo, cuando yo era chico y él cada vez que viajaba a Santiago, me traía a mí y a mi hermano una maqueta. A mi hermano poco le importó, pero yo quedé prendido de todo esto. Y... ¿Tú eras más pequeño que tu hermano? No, yo era más grande. Mayor, ya. Ah, que siempre ahí estuvo el... Pero yo te digo como a los 7 años, una cosa así. Ahí empecé... Chico. Además que me gusta todo el tema de la militaria, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Qué estudió acá? El Corsario y el BF-109, avión norteamericano y alemán. Estos dos aviones que tenemos acá. La Segunda Guerra ¿Puedes Mundial. contar alguna característica, por ejemplo, de este que está aquí? Eso es un avión cazabombardero, bueno, ahí se puede ver las bombas, de la Armada Norteamericana. Se apostaba en islas sobre todo y peleaba contra japoneses, contra ceros japoneses, ese tipo de cosas. Y este es un BF-109 alemán. A ver, cambiémoslo ahí adelante. De distintas escalas, este es 1.72, este es 1.48 y ya después mi compañero va a explicar mejor ese tema. De la Alemania nazi y apostado en Noruega. Este es uno de los cazas
creo que el caza que más se fabricó en la historia. ¿Ah, sí? Sí, actuó desde Noruega, Rusia, Y hasta antes España. desierto. Oye, y disculpa, cuando ustedes compran, ¿cómo le llaman a la Maqueta. la maqueta? ¿Viene con la historia o tienen ustedes que introducirse En, de otra manera? en algunas empresas viene en el pequeña instructivo reseña. armado viene un instructivo, o sea, una pequeña reseña histórica. Ya, porque hay harto de los países, de la estrategia, de los justamente, combates, de pero- los años. Yo me imagino que ustedes han visto todas las películas de guerra. Exactamente, sí, ya la hemos visto ¿Cierto? todas. Y las que vienen también. O sea, ya lo vimos. ¿Y qué hay de la escala? Porque ahí nos hablaba de dos escalas Sí. distintas, Felipe. Sí, básicamente, bueno, aquí en realidad, para ir un poquito, para ordenarme un poquito el tema, te puedo decir que aquí tenemos, según los campos de acción, modo temático, ¿ya? Cómo lo organizamos la muestra acá. El primer tema, el que nosotros tenemos ABC, el A es como la aviación, ¿ya? Ok. Dentro de la aviación tienes, obviamente, aeronaves de ala fija, ya sean monoplanos, biplanos, como los que se ven acá, los helicópteros también, en que el helicóptero es una aeronave de ala rotatoria. Ya, todo esto tenemos americano y En europeo. general, la temática, hablemos del contexto como temática de la aviación, puede ser de cualquier país. En ese No, y caso. bueno, y si hablamos de guerra, tenemos claro que están los alemanes, Estados Unidos, ¿cierto? Japón, Rusia, Rusia. Italia. Sí, la guerra mundial da para todo. Claro, ahí ya podemos ir como haciéndonos una idea. En el La grupo Triple B- Alianza y la Triple Entente. por ejemplo, exactamente. Y en el grupo B nosotros tenemos hablemos de barcos, entiéndase navíos, todo lo que tenga que ver con el tema marítimo. Ya. Este ¿Y es este estadounidense, mira. Este es tiene la una bandera. fragata Perry. Fue atacado hace poco instante, si ustedes se lo perdieron. Fue atacado el barco, pero está toda la tripulación bien. Casi nos vamos a guerra aquí. El control de reparaciones funcionó, pero perfecto. Oye, y de los helicópteros, ¿qué nos puede decir antes que pasemos a los de abajo? Por ejemplo, este que tenemos acá. Bueno, ahí tenemos dos aeronaves de ala rotatoria, o más bien conocido como helicópteros. Tenemos el que acabas de tomar tú, es un AH-1Z Viper, en escala 1.48. 1.48. Sí. Y el Oye, que- disculpa, sí. ¿qué quiere decir la escala 1.48? que está reducido 48 veces al original, Ya, o del original. ok. ¿Ya? ¿Y el otro que Y tenemos? el otro es un UH-1B, ¿ya? Me También, transpiran las manos. Sí, también ya. norteamericano con colores de Naciones Unidas, de periodos de paz, digamos. Ah, claro, pues viste. Ya. Sí, ahí está. También está en escala 48. Súper lindo, ¿ah? Oye, antes de que pasemos abajo, me gustaría que nos contaran un poco acerca de los beneficios de practicar este hobby, porque Perfecto. me imagino que debe ser o bien relajante o bien estresante quizás para algunos también. La Cami siempre con las preguntas, pero perfecto. Ideal en el momento ideal. Sí, una que estudió así. Bueno, hay que partir diciendo que como es un hobby, el principal objetivo del hobby es entretención, es entretener. A partir de la base que es bastante entretenido. Algunos van a decir que es un poco tedioso o que se ponen medio nerviosos, pero en la práctica al final igual funciona. Pero hay Igual- que tener motricidad fina. Es que es el concepto, es el punto. O sea, en la medida en que un niño aprenda de más pequeño, hablemos de 11 años en adelante, yo partí a los 11 y considero que es una buena edad para comenzar con el modelismo o el plastimodelismo, va adquiriendo más motricidad fina. Son habilidades que se pueden ir practicando. Justamente. Antes que eso uno podía jugar con Lego, podía jugar con barritas de madera, que es lo que hacíamos nosotros, o por lo menos en mis tiempos en el colegio, y ahí íbamos agarrando motricidad fina. Oye, y en tu caso, Felipe, ¿eras tú el único como de tu grupo de amigos que jugaba, que coleccionaba, o se juntaban, en el colegio había otro, en el barrio? Yo he conocido poca gente que hace plastimodelismo antes de entrar al grupo. Ya, no es tan común. No es tan común, pero los que se meten en esto se meten con todo. Sí, así parece, ¿ah? Claro, o sea, hay gente que tiene que... Bueno, yo tengo cajas y cajas de maquetas, pinturas, de todo. Imposible tener uno entonces, No, con el no se primero puede. parte El esta plastimodelismo pasión. no es solo un hobby, es un estilo de vida. Es Oye, una bola de nieve al final. Mira, y que termina en cosas así, porque íbamos con el A, tenemos el B listo. Correcto. Nos vamos al C. Vamos al C. El modelo el C lo que tendría que ver con carros o básicamente todo lo que tenga que ver con terrestre. ¿Ya? Carros terrestres, vehículos militares tales como tanques, vehículos de apoyo a infantería, carros de combate, carros de artillería como la que está ahí, artillería de demolición. Esto, ¿verdad? Esto que tenemos acá. Correcto. Artillería antiaérea, este hermoso cañón de 40 milímetros de Sergio Eso Arias. son... tac, 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 tac. En este caso es pum, 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 pum. Ah, pum, ya. Porque la bala es más grande, digamos.
¿ya? Un 40 milímetros es un cañón de Súper buena manera de definir así las armas. Dependiendo de decir ta 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 Sí. o ta Sí. ta. Ah, pero Eso es va como en relación al Taca, tamaño de la taca, munición. taca. Es taca, taca, taca. No, taca, 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 taca. ¿Qué hace este infiltrado acá? No es que esté infiltrado porque es el cuarto grupo, que es el grupo de los ficción, ciencia ficción, sci-fi o de films, de películas. En este caso de Star Es Wars. un stab de Star Wars con un droide exactamente. Qué divertido, ¿viste? Por ahí a lo mejor igual yo creo que se van captando distintas audiencias porque tenemos toda Sí. la parte histórica, la parte de las guerras, pero acá también podemos a todos los fans de Star Wars, ¿por qué no? Sí, claro. Una Oye, nueva... pero ¿sus rivales son Lego o no? No, para nada. No hay competencia Oye. con Lego en absoluto. Al contrario. ¿Pero quién yo gana? te decía, por ejemplo, pero yo decía, por qué más ejemplo, que divertido. antes de dedicarme al modelismo yo jugaba con mi hermano al Lego y jugábamos mucho con Lego, nos divertíamos mucho con Lego y agarramos motricidad fina. ¿Pero hay diferencias sustanciales? Sí, porque el Lego es más cuadrático, ya Claro. no es histórico, porque aquí uno va más por la rama histórica. Y me da la impresión que este es un poco más, o no sé, pero da como para imaginar muchas cosas. A mí, en lo particular, de lo que he visto de plastimodelismo, de lo que ustedes nos han traído, estos son mis favoritos. Porque me imagino recreando una escena completa, que tenga lógica, que tenga sentido, el lugar donde estás ubicado, armar un poco, no sé, me imagino yo el contexto histórico también de cada escena. Eso es divertido. ¿Pero cuál te gustó Sí. más este? Me gustaron estos dos. Son el de ¿Cómo le sorpresa. llaman a eso? Un mini drama. Es que además me Minidrama, acuerdo, sí. imagínate, es como jugar a los Sims, pero en plastimodelismo, ¿viste? Tú puedes armar tus ciudades, ¿o no? Sí. ¿Y tus favoritos, Felipe? ¿Cuáles son? Aviones de la Segunda Guerra Mundial. Aviones de la Segunda Guerra Mundial. En realidad yo armo lo que me dé la gana, ¿Y pero cuánto se puede llegar a demorar uno armando algo? yo me puedo demorar meses. Ahí depende de cada uno. ¿Meses? Sí, Sí. depende cuánto... Para que te des cuenta los cuentarremaches, entre comillas, que uno puede hacer, uno empieza a buscar hasta fotos de los cinturones de seguridad. Sí, así de uno de obsesivo que se pone. Pero en realidad es cosa de cada uno. Hay gente que se puede demorar días, otros más. Depende del tamaño de la maqueta. Tú eres más perfeccionista. Sí. Con el tiempo, la mayoría de las veces ¿Sí? sí pasa eso. Sí. Uno va viendo los divertido. detalles. Justamente, quieres mejorar un poco del modelo anterior al que sigue y así sucesivamente, una escalada. Oye, y con respecto a lo que decían de las películas, por ejemplo, ustedes que son bien expertos en este tema, ¿hay algunas fallas de repente que se ven en las películas? Con respecto a los colores, a... Sí, muchas, en a realidad. formas. Ay, muchas. el Sí, ojo y crítico la del verdad que, plastimodelista mira, está ahí. hay una frase que yo leí alguna vez, no es mía, la leí alguna vez en una oportunidad como un comentario. Y al final le encontré toda la razón. O sea, antes de Rescatando al Soldado, hay un antes y después del Rescatando al Soldado Ryan. Qué gran película. ¿Ya? O sea, de ahí para atrás son todas malas. ¿En serio? En cuanto al tema de cómo se ambienta la película, ¿Qué es? y que tiene Steven muchos, Spielberg, ¿no? que tiene muchos detalles. Ya, pero ahí hay un trabajo realmente Ay, sí, exhaustivo, exactamente, histórico. exactamente. Es difícil encontrarle detalle a esa película. Obviamente sabiendo de que hay modelos que aparecen en la película que ya no existen. O sea, encontrar 3, 4 carros tigres alemanes en la Segunda Guerra Mundial en condición de rodar, digamos, hay uno solo. Entonces Claro. los otros son carros convertidos, están ¿cómo se llama? Pintados. Pero eso son como un otros modelos. plastimodelismo a mayor escala nomás. Sí, porque de hecho para la película ocuparon material real y eso es lo entretenido de la película. Pero también utilizarán, como pregunta la Cami, a gente que es plastimodelista, porque ¿quién más tiene esa habilidad? No, en el caso de las películas tal como... Es que a ese nivel no se utilizan maquetas, utilizaron carros reales, personas Claro, reales. necesitan equipo no utilizaron técnico, maquetas. claro. Eso te digo, o sea, hay un antes y un después de Rescatando al Soldado. Oye, y ya que estamos hablando y conociendo un poco más acerca de este hobby, ¿ustedes qué me recomendarían? Porque me voy a aventurar quizás con el plastimodelismo. ¿Qué me recomendarían a mí para empezar? Para adentrarme en este mundo. Mira, hay maquetas que son básicas, ¿ya? Con niveles de dificultad bajos. ¿Ya? Y básicamente, ¿a qué va la consideración del nivel de dificultad? Principalmente a los tamaños de las piezas y a la cantidad de piezas que vienen dentro de la caja. Ya. ¿No es por edad? La edad también influye. De hecho, las cajas de maqueta en algún momento, en Ya, algún pero lugar con por ahí... 19 no, igual de uno todas dio maneras. huevo. Carmen, de Oye, todas maneras. muéstranos la Pero, cajita, ¿eh? ¿qué tema? ¿Hay un tema que te guste? A mí en lo particular me gusta mucho el tema militar, me gustan mucho las películas de Segunda Guerra Mundial en general y ese tipo de cosas me gustaría recrear, por ejemplo. Claro. Mira, ahí estamos revisando algunas cajitas. ¿Vienen las Mira, especificaciones? fíjate también? que aprovechando de hablar que están ahí en pantalla, esas son de las primeras cajas que se editaron en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los 50 aproximadamente. Ya. De las marcas más connotadas de aquellos tiempos que eran Frog,
y de Airfix. Ya. De hecho, en esos tiempos ni siquiera existía la caja de cartón. Venían en bolsitas plásticas y con las piezas cortadas, o sea, venían todo a granel ahí dentro. Perfecto. ¿Ya? Después con el tiempo cambiaron, fue evolucionando evidentemente hasta que finalmente terminamos a este tipo de empaque que es la caja de cartón. Oye, de a poquito vamos a ir conociendo más de este mundo del plastimodelismo. Le damos un aplauso a nuestro invitado del día de hoy. Nos esperamos por acá pronto. ¿Cómo se puede contactar la gente con ustedes? En nuestra página de Facebook, Plastimodelista del Gran Concepción. ¿Ya? Ahí nos encuentran, podemos tirar sus dudas, sus preguntas. Perfecto. Y Lo que esta necesiten. entrevista va a estar en tvu.cl también. Claudio, Felipe, muchas gracias. A ustedes. ¿Qué pasa?